Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas Nayeli. En esta ocasión veremos dos ejemplos para el cálculo del peso, uno en Sistema Internacional de Medidas y otro en Sistema Inglés, y destacaremos la importancia de utilizar el factor de conversión gravitatoria. Veamos primero el ejemplo en Sistema Internacional de Medidas. Ejemplo 1. Determinar la masa de una persona en la Tierra cuyo peso es de 800 newtons. Posteriormente, determina cuál sería el peso de dicha persona en la Luna. Considere que la gravedad en la Luna es de 1.6 metros sobre segundos al cuadrado. El objetivo del problema es determinar la masa de la persona en la Tierra. Entonces, la masa va a ser nuestra incógnita. También nos proporcionan el peso y este es de 800 newtons. Como el peso es una fuerza, entonces esas son sus unidades de medida, newtons. Y lo vamos a representar con la letra W, de tal manera que W va a ser igual a 800 newtons. Para determinar el peso, tenemos esta fórmula, en donde W representa el peso y debe estar en unidades de newton. M es para representar la masa y debe estar en unidades de kilogramos. Y finalmente tenemos G, que representa la aceleración, en este caso la gravedad de la Tierra, y que debe estar en unidades de metros sobre segundos al cuadrado. En el segundo inciso vamos a considerar la gravedad, pero de la Luna. En este caso, que vamos a considerar primero para la masa, la Tierra, tenemos que la gravedad es igual a una constante que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Nuestro objetivo es la masa, entonces la gravedad pues la tenemos que quitar de ahí para poder realizar el despeje. Para ello la vamos a pasar del otro lado de la igualdad haciendo la operación contraria. En este caso, que está multiplicando, la vamos a pasar del otro lado de la igualdad dividiendo. De este lado va a quedar, de tal manera que el despeje nos quedaría W sobre gravedad va a ser igual a la masa. Ahora simplemente podemos reescribir y que nos quede masa es igual al peso sobre la gravedad. Una vez teniendo nuestro despeje, que nos había quedado de esta manera, lo que vamos a hacer es sustituir. En donde W, que era el peso, en nuestros datos tenemos que son 800 newtons, entre la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Al resolver esta operación nos da un valor de 81.54. Ahora vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo con las unidades de medida. Para esto vamos a hacer un análisis dimensional. Tenemos que el peso tenía unidades de newtons, entonces vamos a colocar sus unidades y esto estaba dividido entre la aceleración y las unidades de la aceleración eran metros sobre segundos al cuadrado. Ahora bien, sabemos que el newton es una fuerza y que es está dada por la masa multiplicada por la aceleración. Entonces, el newton es equivalente a decir kilogramos que multiplica a metros sobre segundos al cuadrado. Ahora bien, esto estaba dividido entre la gravedad, es decir, que estas unidades eran metros sobre segundos al cuadrado. Ahora es muy fácil ver que los metros sobre segundo al cuadrado aparecen tanto en el numerador como en el denominador. Y sabemos que al dividir un número entre sí mismo, pues nos va a dar 1 y en este caso las unidades se van a simplificar y a cancelar, quedando únicamente los kilogramos, que son las unidades de la masa y que por lo tanto deberían ir aquí. Ahora vamos a resolver la segunda pregunta de nuestro problema, que dice, ¿cuál sería el peso de dicha persona en la Luna? Considere que la gravedad en la Luna es de 1.6 metros sobre segundos al cuadrado. El peso en la Tierra y en la Luna va a ser diferente, puesto que las gravedades son diferentes. Sin embargo, la masa no cambia. Por lo tanto, podemos utilizar el valor de la masa que encontramos anteriormente y que fue de 81.54 y que acabo de poner aquí. Ahora,
Dice que la gravedad en la Luna es de 1.6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos todo para conocer el peso. Simplemente sustituimos y la masa es de 81.54 kilogramos por la gravedad en la Luna, que es de 1.6 metros sobre segundos al cuadrado. Al resolver la multiplicación obtenemos que el peso es de 130.46 y como lo vimos en el video anterior, la combinación de kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado nos va a dar las unidades de la fuerza, que son los newtons. Y como el peso es una fuerza, pues también se da en newtons. Ahora veamos un ejemplo en el que vamos a trabajar en sistema inglés y en el que es muy necesario utilizar el factor de conversión gravitatoria. Ejemplo 2. Un cuerpo tiene una masa de 8 libras masa. Determine el peso en libras fuerza en un lugar cuya gravedad es de 32.174 pies sobre segundos al cuadrado. En este caso nos está diciendo que el cuerpo tiene una masa de 8 libras masa. Es importante indicar que son libras masa con un subíndice y nos quedaría de esta manera. Masa es igual a 8 libras masa. El objetivo es determinar el peso en libras fuerza. Entonces vamos a calcular W. Finalmente, nos dan la gravedad, que en este caso es de 32.174 y bueno, en particular vamos a mencionar que este valor es el valor del factor de conversión gravitatoria también en sistema inglés y que corresponde pues a la aceleración de la gravedad. Tenemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. En este caso, conocemos la masa y conocemos la gravedad. Si nosotros sustituyéramos, vamos a ver qué es lo que ocurre con las unidades de medida. Entonces, antes de iniciar, vamos a hacer el análisis dimensional para ver si esta fórmula es igualita en sistema internacional y en sistema inglés. En este caso, la masa está en libras masa y la gravedad en pies sobre segundos al cuadrado. Como podemos ver, esto no nos va a dar las unidades de el peso, que son libras fuerza. Esta fórmula, entonces, es únicamente para el Sistema Internacional de Medidas. Para poder trabajar en sistema inglés, es necesario involucrar al factor de conversión gravitatoria, es decir, a GC. Para el sistema inglés, la fórmula cambia ligeramente y sería W es igual a la masa por la gravedad sobre el factor de conversión gravitatoria, el cual vamos a representar como GC. Siempre que trabajamos en sistema inglés, es importante hacer el análisis dimensional para ver si es necesario involucrar al factor de conversión gravitatoria. Esto ocurre en problemas, por ejemplo, de presión o bien en problemas de energía, por ejemplo, en la energía cinética o como vemos ahorita, en problemas en los cuales necesitamos calcular el peso. Veamos el análisis dimensional. El factor de conversión gravitatoria es este, 32.174 libras masa, pie, sobre libras fuerza, segundos al cuadrado. Vamos a sustituir entonces únicamente las unidades de medida y a realizar el análisis dimensional. Tenemos masa, cuyas unidades son libras masa. Después, la fórmula dice que está multiplicada por la gravedad. ¿Qué unidades tiene la gravedad? Pies sobre segundos al cuadrado. Y esto lo vamos a dividir entre las unidades de medida del GC. Recordemos que el análisis dimensional es únicamente analizar las unidades de medida o las dimensiones. Listo, quedó aquí ya sustituidas todas nuestras unidades de medida. Ahora vamos a resolver esta fracción porque tenemos fracciones dentro de fracciones y para ello vamos a multiplicar extremos por extremos y eso lo vamos a colocar en el numerador. Entonces nos queda libras masa, pie, libra fuerza y segundo al cuadrado. Ahora esto va a estar dividido entre medios por medios, es decir, libras masa,
pie segundos al cuadrado. Una vez que tenemos esto, vamos a simplificar. Podemos observar que las libras masa están en el numerador y en el denominador, por lo tanto se pueden cancelar. Ahora también podemos observar que los pies aparecen en el numerador y en el denominador también se pueden cancelar. Y por último, tenemos los segundos al cuadrado. Hay que cancelarlos también, quedando únicamente las unidades de libras fuerza, que efectivamente son unidades del peso en sistema inglés. Por lo tanto, nuestra fórmula es correcta. Una vez que ya encontramos que la fórmula en sistema inglés se modifica ligeramente dividiéndolo entre el factor de conversión gravitatoria, ahora lo que vamos a hacer es sustituir. Es importante ver siempre en una fórmula cuando está en sistema inglés si el factor de conversión gravitatoria se va a involucrar multiplicado o dividido. En este caso fue dividido, para poder eliminar las unidades necesarias. Ahora simplemente vamos a sustituir y W va a ser igual a la masa, que son 8 libras masa, por la gravedad, que son 32.174 pies sobre segundos al cuadrado, entre el factor de conversión gravitatoria, que es de 32.174 libras masa pie sobre libras fuerza segundos al cuadrado. Esto nos da un valor de 8 y como vimos en el análisis dimensional, las unidades que nos van a quedar son libras fuerza. Y ese es el resultado de nuestro problema. Muchas gracias por haber visto el video. Si el video te sirvió o te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal. Gracias. Además, te dejo aquí algunos videos que te podrían ser de utilidad y te invito a ver las listas de reproducción en donde hay videos ordenados por tema y por grado de complejidad de diferentes temas, de álgebra, de cálculo multivariable, de ecuaciones diferenciales, pero también hay de termodinámica, de balance de materia y energía, de evaporación y de operaciones de separación mecánica. Gracias.